Hola, hola, muy buenos días, buenas noches, queridas amigas, queridos hermanos. Es una alegría para mí poder llegar a cada uno de ustedes nuevamente. La verdad es que ya ha llegado, ¿no es cierto?, un día sábado más a esta tierra. Estamos felices, contentos por la semana que nuestro Dios nos regaló y contentos y felices por este nuevo sábado que acaba de comenzar. Espero, ¿no es cierto?, de que ustedes también estén contentos junto a sus familias, sus seres, en este caso a sus seres queridos. Bien, vamos a empezar este nuevo video. La verdad es que muy, pero muy importante que puedas escuchar y darte tiempo en este video. Es un video que es para la honra y gloria de nuestro Dios y muy en especial tratar temas muy puntuales que nos debieran hacer pensar mucho en los tiempos y los días que estamos en este caso viviendo. Así que vamos a orar, vamos a invitar, ¿no es cierto?, la presencia de Dios y vamos a comenzar enseguida con este estudio para irnos al grano y poder hacer, ¿no es cierto?, un video para honra y gloria de Dios como lo que acabamos de decir. Así que te invito donde tú estés, te invito, ¿no es cierto?, a inclinar el rostro para que podamos buscar la presencia de nuestro Dios. Oremos. Padre eterno, la honra y la gloria sea siempre para ti. Gracias, Padre, por este sábado que nos regalas. Gracias por poder hacer este nuevo video que sea para honra y gloria tuya, Señor. Padre, queremos pedir muy en especial por cada auditor, por cada persona que mira, Señor, este canal. Bendícelo de acuerdo a tu voluntad. Gracias por todo, danos sabiduría e inteligencia para estudiar la palabra de Dios. En el nombre de Jesús lo pedimos. Amén. Bien, los invito, ¿no es cierto?, que podamos concentrarnos, que podamos estudiar la palabra de Dios. Puedes en este momento, ¿no es cierto?, ayudarnos a compartir este mensaje. Que puedas, ¿no es cierto?, tener tu Biblia igual a mano. Es muy, pero muy importante que puedas tener tu Biblia a mano. Ojalá que cuando escuches cualquier video, ¿no es cierto?, de religión o que te gusta seguir canales, puedas siempre tener tu Biblia y comentarlo y siempre poder ver, ¿no es cierto?, si lo que allí se está diciendo realmente es algo bíblico, algo que realmente tenga, ¿no es cierto?, un escrito está. Bien, vamos a empezar ya el tema. El tema de esta noche es un tema sobre las fechas de Dios. Así se llama, ¿no es cierto?, el título del tema de esta noche, de este día sábado, las fechas de Dios. Y vamos a ver bíblicamente algunos episodios, eventos que han marcado en este caso la Biblia y que a nosotros muchas veces los hemos estudiado, lo hemos repasado. En esto último, ¿no es cierto?, en este canal hemos estado estudiando, estudiamos sobre los sellos, sobre la parábola de las 10 vírgenes, sobre el calendario de Dios, sobre la abominación desoladora, varias cosas que hemos estudiado. Y en este día sábado, ¿no es cierto?, vamos a estudiar sobre las fechas de Dios. Si yo te preguntara en este momento a ti, ¿cuándo fue el día de tu nacimiento? ¿Qué día de la semana naciste? ¿Un lunes, un martes, un miércoles, un jueves? ¿Qué día? ¿Qué mes? ¿Qué año? O si yo te preguntara, ¿no es cierto?, si tú estás casado, ¿cuál es la fecha de tu matrimonio? O si tú eres padre, ¿no es cierto?, y tienes hijo y te preguntara, ¿cuál es la fecha que nació tu primer hijo? Nosotros empezaríamos, y de hecho yo sé que las personas que están viendo ya este video empezaron ya a responderse, ¿no es cierto? Yo me casé, yo nací, mi hijo cumple tal día, ¿no es cierto?, en tal día, cumple años, y así sucesivamente. Bueno, nuestro Dios también tiene su calendario y también tiene sus fechas importantes. Y eso es muy importante que nosotros lo podamos ver.
Siempre cuando hemos hablado del calendario de Dios en este canal, siempre hemos ido a la Biblia y hemos visto, ¿no es cierto?, en este caso, las fiestas de Jehová, las fiestas de Dios. Y siempre hemos dicho lo mismo, de que las fiestas de Dios, ¿no es cierto?, son de Dios, para su pueblo. Y no es que algunas personas dicen, las fiestas de Israel. No, las fiestas no eran de Israel, o sea, las fiestas son de Jehová. Y así lo dice incluso la Biblia en el libro de Levíticos. Allí en el título, ¿no es cierto?, en el Levíticos capítulo 23, cuando usted lee el título, no dice la fiesta de Israel, ni la fiesta de los hebreos, ni la fiesta de los judíos, sino que dice las fiestas de Jehová. Incluso más, no vamos a hablar de eso ahora, pero incluso más allí, ¿no es cierto?, también comienzan esas fiestas con el día sábado. Entonces, muchas veces podríamos decir, ¿no es cierto?, si todo eso ya está clavado en la cruz, entonces tendríamos que decir que el sábado también, por dar, ¿no es cierto?, alguna explicación. Pero bueno, vamos a ir, ¿no es cierto?, al grano. Quiero que abras tu Biblia, aquí tengo, ¿no es cierto?, una hermosa Biblia, y quiero que abras tu Biblia allí en el libro de Génesis. Génesis, vamos a leer algún versículo solamente conocidos, porque vamos a tratar varios temas y siempre queremos hacer, ¿no es cierto?, un video más o menos corto. Dice Génesis capítulo 7, versículo 1. Dice lo siguiente: dijo luego Jehová a Noé: entra tú y toda tu casa en el arca, porque a ti he visto justo delante de mí en esta generación. En la generación de Noé, dice la Biblia claramente en 7.1, ¿no es cierto?, en la Biblia dice, porque a ti he visto justo delante de mí en esta generación. ¿Cómo puede ser de que en la generación de Noé solamente dice la Biblia aquí, porque a ti he visto justo en esta generación? ¿Se acuerda que en la semana pasada hicimos un video, ¿no es cierto?, de que cómo puede ser de que cuando Nabucodonosor levanta esta estatua y piden que se arrodillen, solamente 3 se pusieron de pie y los demás todos se arrodillaron? Y nos preguntamos en ese video, ¿dónde estaban los otros? Y allí dijimos que los otros se habían, en este caso, contaminado con las cosas de Babilonia. Y ahora vemos que Dios, ¿no es cierto?, dice que ve justo en la generación de Noé solamente a él, junto con su familia. Interesante. Pero saben que quiero hacerte ya con este versículo, te vas a dar cuenta, ¿no es cierto?, voy a dejar aquí con mucho cuidado la Biblia, te vas a dar cuenta que lo primero que vamos a hablar sobre las fechas de Dios es sobre el diluvio. Y no vamos a ver, ¿no es cierto?, cuándo ocurrió el diluvio, en qué fecha, en qué día, cuánto duró, porque esos son datos que en la Biblia están y la mayoría de nosotros lo sabemos. Pero sí me gustaría que nosotros reflexionemos en algunas cosas. ¿Y por qué quiero reflexionar en esto? Porque me gustaría juntos que podamos comprender esto y en este momento, ¿no es cierto?, pido que en el nombre de Jesús podamos tener, no sé si llamarle la humildad suficiente, sino que podamos tener el discernimiento, que Dios nos dé el discernimiento y también el entendimiento, y podamos reflexionar juntos, reflexionar. Y es muy importante que cuando nosotros leemos la palabra de Dios podamos, en este caso, ¿no es cierto?, reflexionar a lo que realmente nos están diciendo. Y lo primero que me gustaría, ¿no es cierto?, hablando un poco del diluvio, nosotros sabemos, Dios le da un mensaje ¿a quién? A Noé. Y le dice, Noé, ¿no es cierto?, prepárate porque voy a destruir la tierra ¿con qué? Con un diluvio, con agua. Yo me imagino allí, ¿no es cierto?, que Noé tuvo una conversación con Dios, le tiene que haber dicho, pero si nunca yo he visto llover, ¿cómo lo vamos a hacer? Las personas no nos van a creer, la generación, ¿no es cierto?, toda esa generación hasta aquellos años tampoco habían visto llover, pero resulta de que Dios le dice, bueno, tú tienes que confiar, voy a destruir, ¿no es cierto?, el mundo en aquel momento que existía hasta allí, lo voy a destruir en agua. Primer dato. Después, me gustaría hacerte otra pregunta que también es muy sabida, que si uno incluso se la consulta a los niños, lo más probable es que también respondan. ¿Cuántos años predicó Noé?
Desde que Dios le da este mensaje, ¿cuántos años pasaron hasta que vino el diluvio? Yo sé, ¿no es cierto?, de que tú ya prácticamente respondiste, 120 años. Pero la pregunta aquí que quiero que tú reflexiones, y que todos, ¿no es cierto?, los que escuchamos este video podamos juntos también reflexionar. ¿Sabía Noé cuándo el mundo iba a ser realmente, se iba a acabar en aquel momento en agua? ¿Cuántos años iban a pasar? ¿Sabía Noé el momento exacto? Podríamos reflexionar enseguida, ¿no es cierto?, en eso. Y la verdad es que si decimos que sí, estamos realmente, ¿no es cierto?, en lo correcto, porque Noé era una persona tremendamente inteligente. ¿Por qué? ¿Qué versículo podría citarte para decir de que Noé era una persona demasiado inteligente? Para hacer un arca de las medidas que Dios le dio a Noé, para ser el arquitecto de esto, podríamos decir. Yo no sé cuántas personas en este mundo están realmente capacitados como para hacer el arca y las medidas y cumplir las medidas exactas que Dios le dio. O sea, en otras palabras, Noé era un matemático, podríamos decir. Una persona muy inteligente, un matemático, tenía mucha sabiduría, por algo Dios también lo elige en cierto modo. O sea, de que Noé, desde que Dios le da el mensaje, Noé contó, ¿no es cierto?, desde ese día, desde aquel año, cuenta 120 años, y Noé sabía en qué año Dios iba a destruir la tierra en agua. Primer dato. Noé sabía en qué año Dios iba a destruir la tierra en agua. Aquellas personas que llegan y dicen no sabía, me parece algo, ¿no es cierto?, que no debiéramos ni siquiera comentarlo, porque si le pidieron que ¿no es cierto?, en este caso, predicara 120 años porque iba a venir el diluvio, si a nosotros, por darle un ejemplo, porque quiero, ¿no es cierto?, que reflexiones y también reflexionar en este caso quien les habla, si a nosotros nos dice en el año 2000 de que en 120 años va a suceder tal cosa, ¿nosotros qué vamos a decir? Que en el año 2120 va a suceder tal cosa, porque en el 2000 comienza. Bueno, a Noé le sucedió exactamente lo mismo. ¿Sabía Noé en qué año y en qué momento iba a terminar, ¿no es cierto?, iba a empezar este diluvio? Sí. Interesante. Ahora, ¿no es cierto?, ya con eso en mente, nosotros podríamos ver también otra situación que Dios le deja en este caso también a la generación de Noé. Y también eso nosotros lo podríamos buscar en la Biblia, ¿no es cierto?, allí en la genealogía, en los descendientes, ¿no es cierto?, de que tuvo Adán, de allí en adelante hay muchos descendientes, y nosotros podemos ver claramente de que en la Biblia, ¿no es cierto?, aquí en Génesis capítulo 5 en adelante, allí nombra un descendiente que es muy, muy importante, que en este caso, ¿no es cierto?, dice que era la persona más longeva, la persona más que vivió más años en esta tierra, que fue en este caso Matusalén. Y los grandes estudiosos han llegado a la conclusión, incluso si usted lo puede buscar en Google, también lo va a encontrar. Matusalén, recordemos que antes los nombres de las Biblias, ¿no es cierto?, los nombres que se colocaban a estos personajes bíblicos, todos tenían un significado. Y para ello era muy, pero muy importante el nombre, porque tenían un significado muy especial. Y en este caso, Matusalén, vuelvo a repetir, ¿no es cierto?, tú lo puedes buscar, y claramente Matusalén significa cuando él muera, vendrá. ¿Qué es lo que significa Matusalén? Bíblicamente, que también lo puedes buscar, ¿no es cierto?, en un celular o en algún diccionario por ahí antiguo, ojalá que tengas. Matusalén significa cuando él muera, vendrá. ¿Vendrá qué? Matusalén fue uno de las personas que incluso, ¿no es cierto?, hijo de Dios, que ayudó incluso en aquellos movimientos de predicar y también, ¿no es cierto?, de preparar el arca, junto a la familia de Noé. Y nosotros podemos ver de que cuando, en este caso, Matusalén baja al descanso, muere, dice que cuando murió, dice que más o menos 7 o 8 días después de que Matusalén murió, dice ¿qué cosa? Empezó a caer el diluvio. O sea que Matusalén, lógico, no entró al arca junto con la familia de Noé, pero sí que cuando en este caso Matusalén muere,
dice que a los días después Dios cumple su promesa y ¿qué cosa vino? Vino el diluvio. ¿Había o no había una señal? ¿Había o no había un año en este caso para que viniera el diluvio? Sí, eran 120 años que predicó Noé. ¿Sabía Noé el año? Sí. Interesante. Ahora, ¿no es cierto? ¿Sabían aquellas personas, ¿no es cierto?, que estaba Matusalén y que cuando Matusalén muriera iba a venir el diluvio? Debieran haberlo también sabido, porque en este caso, ¿no es cierto?, Matusalén también era parte de los que predicaban que el mundo se iba a acabar, en este caso, en agua. Ya podemos ir meditando en eso. Ahora podríamos meditar, ¿no es cierto?, en algo que también a nosotros debiéramos llamarnos mucho la atención, y para eso quiero que abras tu Biblia en el libro de Mateos. Muchas veces ya hemos visto esto. Mateos capítulo 24. Mateos capítulo 24, versículo 15. En este canal muchas veces hemos hablado de este versículo. Pero muchas veces hemos hablado de este versículo, un versículo muy conocido en la Biblia. Dice, Mateos 24, 15, dice, por tanto, palabras de Jesús en el Sermón del Monte, el sermón de despedida, uno de los más largos que Jesús hizo, dice, por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de la que habló el profeta Daniel, el que lee entienda. Entonces los que estén en Judea huyan a los montes. El que esté en la azotea no descienda para tomar algo de su casa. Y el que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa. Mas hay de las que estén en cinta, de las que críen en aquellos días. Orad pues para que vuestra huida no sea en invierno ni en día sábado. O sea que la huida. Orar, dice, para los que, ¿no es cierto?, no estén, para que también no sea, dice, en invierno, dice aquí. Algunas cosas muy relevantes. Otra cosa que me gustaría destacar aquí cuando dice, el que esté en la azotea no descienda para tomar algo de su casa, y el que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa. O sea, de que en aquel momento muchos hijos de Dios estaban viviendo ¿dónde? En el campo. Otro dato más que sacamos de ahí. Y orad pues para que vuestra huida no sea en invierno ni en día de reposo, porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. O sea que aquí Jesús está proyectando también al futuro. O sea que este mismo versículo se vuelven a repetir. No solamente fue para, ¿no es cierto?, los de Jerusalén, sino que aquí nosotros tenemos que leer el 21 nuevamente, porque dice, porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. O sea que la destrucción de Jerusalén fue como un antitipo, ¿no es cierto?, algo que se anticipó a la destrucción final, en este caso, del mundo, podríamos decir. Porque aquí dice, ¿no es cierto?, ni la habrá, o sea que va a haber en algún momento una tribulación tan grande que dice que nadie de nuestros antepasados la ha vivido. Pero aquí volvamos nuevamente al 15, dice, por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de la que habló el profeta Daniel, el que lee entienda. Este mismo versículo lo podemos buscar en el libro de Marcos. Mira lo que dice Marcos, capítulo 13. Marcos 13, 14 dice lo siguiente, pero cuando veáis la abominación desoladora de la que habló el profeta Daniel, puesta donde no debe estar, el que lee entienda, entonces los que estén en Judea huyan a los montes. Aquí Marcos nos da como un poquito más de vislumbre de lo que nos dice Mateo. Dice, pero cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de la que habló el profeta Daniel, hasta allí todo igual. Y aquí viene la diferencia. Puesta donde no debe estar. El que lee entienda, entonces los que estén en Judea huyan a los montes. Ahora vamos ¿qué es lo que dijo Lucas? Lucas capítulo 23, si no me equivoco. Lucas capítulo 22. A ver. Lucas capítulo 21. Lucas capítulo 21, versículo 20.
Lucas 21:20. Entonces, ¿estamos claros hasta allí? Lucas 21:20. Mira lo que dice. Pero cuando veáis y vieres a Jerusalén rodeada de ejércitos, sabed entonces que su destrucción ha llegado. Aquí vemos que Mateo nos dice una cosa: cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora, el que le entienda. Marcos nos dijo algo pero muy parecido. Pero ahora Lucas, mira lo que nos dice en el mismo versículo, hablando de lo mismo, dice: pero cuando vieres a Jerusalén rodeada de ejércitos, sabed entonces que su destrucción ha llegado. Entonces los que estén en Judea huyan a los montes, y los que estén en medio de ella váyanse, y los que estén en los campos ya no váyanse nuevamente, ¿no es cierto?, a los montes, porque estos son días de retribución, para que se cumplan todas las cosas que están escritas. Mas hay de las que estén encintas, de las que críen en aquellos días. Entonces aquí vemos algo muy, pero muy relevante. Lucas nos aclara aquí la situación y nos dice: pero cuando veáis a Jerusalén rodeada de ejércitos, saber que la destrucción ya llegó. Es el momento de huir. ¿Ejércitos de quién? Nosotros sabemos muy bien, y Marcos nos decía, ¿no es cierto?, dónde no debe estar, dónde no estaba. Nos decía Marcos eso de diferencia. Y aquí vemos que cuando llegó en este caso, ¿no es cierto?, los romanos llegan y sitian en este caso a Jerusalén. Aquí Lucas fue totalmente el claro y fue como directo al grano. Dice: cuando vean, ¿no es cierto?, a los romanos sitiando Jerusalén, ustedes tienen que saber que tienen que huir porque su destrucción ha llegado. Esa iba a ser, ¿qué cosa? La señal de la destrucción de Jerusalén. La gran señal que en este caso que tenía el pueblo, ¿no es cierto?, el pueblo israelita, los judíos, como usted lo quiera llamar, especialmente los que estaban allí en Jerusalén. ¿Cuál era la señal entonces? Pero cuando veáis, ¿no es cierto?, a Jerusalén rodeada de ejércitos, rodeada de los romanos. ¿Por qué en este caso Marcos nos decía, ¿no es cierto?, puesta donde no debe estar? Porque nosotros sabemos muy bien, dice que cuando llegan los romanos, esto sucedió a mediados del año 66 después de Cristo, a mediados del año 66 después de Cristo, dice que llegan los romanos al mando, ¿no es cierto?, si no me equivoco, de Sestio Galo, y dice que colocan, ¿no es cierto?, sus estandartes, los estandartes romanos, ¿no es cierto?, allí su bandera media amarilla con blanco, una bandera, ¿no es cierto?, con un águila, y llegan, ¿no es cierto?, y la plantan allí, y la colocaron ellos, ¿dónde? La colocaron en suelo santo, en tierra santa. Rodearon el templo junto con sus banderines, sus estandartes idolátricos. Por eso que Marcos nos decía donde no debe estar. Y ahora, ¿no es cierto?, dice Lucas: pero cuando vieres a Jerusalén rodeada de ejército, entonces ustedes deben de saber su destrucción ha llegado. ¿Por qué todo este preámbulo? ¿Había o no había, podríamos decir, una gran señal para la destrucción de Jerusalén, que fue en el año 70? Desde el año 66, cuando Sestio Galo la sitia, ellos, ¿no es cierto?, sabemos muy bien que de repente, de la noche a la mañana, huyen los romanos, y allí los judíos como que dicen: bueno, hemos triunfado, se fueron, y empezaron a adorar a Dios. Pero la Biblia también relata, dice que los que estaban allí, ¿no es cierto?, allí, se dieron cuenta y dijeron: entonces los que estén en Judea huyan a los montes, dijo Jesús. Se fueron. Y eran muy, pero muy pocos los que estaban atentos a esta señal. Y la gran mayoría se quedaron dentro de Jerusalén, dentro del pueblo, dentro de la llanura, podríamos decir, como dicen, ¿no es cierto?, allí en el libro de Génesis. Se quedaron allí porque tenían beneficios, se quedaron allí, ¿no es cierto?, porque seguramente en Jerusalén estaban cerca los hospitales, sus trabajos, sus beneficios, no sé, quizás por nombrar algo relativamente hoy día, los colegios de los jóvenes, de los niños, las comodidades que brinda una ciudad, en este caso como Jerusalén, y podríamos nombrar muchas cosas más. Pero se quedaron allí. Y dice que los que estaban atentos a esta señal de que habían estudiado, ¿no es cierto?, esto, dice, huyeron. Imagínense que desde que Jesús murió el año 31 y asciende al cielo, del 31 al 70, ¿cuántos años van? Algo más o menos de 40 años. O sea que 40 años después, la Biblia, ¿no es cierto?, dice que vino la destrucción de Jerusalén, y dice que los que estuvieron atentos a esta señal huyeron. Y después sabemos que el año 70 dice que, ¿no es cierto?, vino la destrucción,
y dice que la sangre prácticamente dice que corría por las tierras, ¿no es cierto?, por las calles de Jerusalén. Ojo, la gran mayoría de aquellos, no sé si llamarle mártires, pero la gran mayoría de aquellos muertos que eran en aquel momento eran hijos de Dios, que no salieron de la ciudad, no le creyeron a lo que Jesús dijo, porque esta fueron la señal que Jesús dijo, no huyeron, se quedaron adentro, ¿y qué cosa sucedió? Murieron, ¿no es cierto?, por los romanos cuando volvieron en el año 70, perdón, en este caso ya al mando de Tito, y arrasaron con toda la ciudad, incluso con el templo de Jerusalén, que era lo más sagrado que ellos tenían, el templo. El templo, ya no había nada, no había templo, no había donde adorar, podríamos decir, ¿no es cierto?, ya no había nada, no había líderes, no había iglesia, no había nada, porque la mayor iglesia, ¿cuál era? La de Jerusalén, el templo que se había construido, que era su mayor orgullo, tampoco estaban. También es algo que va a suceder también, ¿no es cierto?, en el tiempo del fin. En el tiempo del fin quizás, ¿no es cierto?, no quizás, sino que prácticamente podríamos decir que se va a asemejar a eso. No va a haber, ¿no es cierto?, quizás iglesias abiertas, no van a haber, ¿no es cierto?, grandes corporaciones que van a decir, no, es que esta es mi iglesia, y si llegara a haber alguna, téngalo por seguro de que usted tiene que hacerse la pregunta, pero ¿y cómo quedaron levantados? ¿Pero y por qué tienen beneficios? ¿Y por qué el gobierno no les dice nada? ¿Y por qué tienen ellos esos beneficios y nosotros no? ¿Y nosotros nos toca huir? La Biblia dice claro, entonces los que estén en Judea huyan a los montes, porque la destrucción ha llegado. Interesante. Pero bueno, la pregunta, volvamos resumiendo, ¿no es cierto?, esto muy corto. ¿Tenía Noé el año de la destrucción? Sí, lo sabía, porque él era, ¿no es cierto?, muy inteligente, muy matemático, construyó el arca, muy sabio, un constructor, pero, ¿no es cierto?, podríamos decir de lujo en aquel momento. ¿Sabía la familia? Sí. Teníamos, ¿no es cierto?, lo de Matusalén, que significa cuando él muera, vendrá. Ahora vemos, ¿no es cierto?, la destrucción de Jerusalén. ¿Hubo una señal? Sí. Y la señal no la dijo cualquier persona, ni siquiera la dijo, ¿no es cierto?, no vamos a decir un profeta, porque Jesús también fue un profeta en cierto modo, pero la dijo Jesús. Y eso es lo que quiero resaltar. Jesús dijo de esta señal. Y ojo, que esta señal Jesús la dijo también para nuestra generación, para ti y para mí. Y ahora nosotros vamos, ¿no es cierto?, a ver que hubo una señal. Ahora nosotros quiero llevarte, ¿no es cierto?, al libro de Ezequiel, ya para ir, ¿no es cierto?, ir adelantando, ir ya luego concluyendo en el libro de Ezequiel, capítulo 8. Mira lo que dice allí. Abre tu Biblia en el libro de Ezequiel, capítulo 8. Aquí yo ya lo encontré. Ezequiel capítulo 8. En Ezequiel capítulo 8, ¿no es cierto?, habla sobre las abominaciones que se están cometiendo dentro del pueblo de Dios. Así de claro. Las abominaciones que se están cometiendo dentro del pueblo de Dios. Aquí dice la visión de las abominaciones que se hacen en Jerusalén. Dice. Es interesante porque Jerusalén, ¿no es cierto?, está hablando de los israelitas, de los judíos, del pueblo de Dios. Ahora vemos que Dios le da a Ezequiel, en este caso, le da 4 abominaciones. Pero quiero referirme a la última abominación, que se encuentra allí en Ezequiel 8, versículo 16. Y mire lo que dice, 8:16 de Ezequiel, dice, y me llevó al atrio de adentro de la casa de Jehová, y he aquí junto a la entrada del templo de Jehová, entre la entrada y el altar, como 25 varones, sus espaldas vueltas al templo de Jehová, y sus rostros hacia el oriente, y adoraban al sol, postrándose hacia el oriente. Y me dijo, ¿no has visto, hijo de hombre? ¿Es cosa liviana para la casa de Judá hacer las abominaciones que hacen aquí, después que se han llenado de maldad la tierra? Se volvieron a mí para irritarme, aquí que aplican el ramo a sus narices, pues también yo procederé con furor. No perdonará mi ojo, ni tendré misericordia, y gritarán a mis oídos con gran voz, y no los oiré. ¿Cuál fue la última abominación que Dios le mostró, en este caso, a Ezequiel, que se iba a cometer? Que dice que estos 25 hombres le dieron la espalda, ¿no es cierto?, podríamos decir, al templo, y dice que adoraron ¿a qué? Adoraron al sol. La última abominación
que se va a cometer dentro del pueblo de Dios, podríamos decir aquí, fue que adoraron al sol. Nosotros sabemos bíblicamente que adorar al sol en la Biblia es adorar un día falso. Es adorar, ¿no es cierto?, un día que Dios no dejó que nosotros, en este caso, lo buscáramos. Y si nosotros seguimos buscando, ¿no es cierto?, allí mismo en Ezequiel capítulo 9, cuando dice visión de la muerte de los culpables, y allí, ¿no es cierto?, viene el sellamiento. O sea que de la mano de adorar al sol hay una separación, hay una señal, hay una separación clara y visible que en este caso Dios se la muestra al profeta Ezequiel. Y ahora, ¿no es cierto?, le dice, bueno, ahora ya, ¿no es cierto?, adoraron al sol, hubo una separación entre un verdadero hijo de Dios, y en este caso, y una persona, ¿no es cierto?, que terminó adorando al sol, y ahora viene, ¿qué cosa viene? El sellamiento. El sellamiento. Interesante. Interesante. También vemos allí, ¿no es cierto?, de que hay una señal. Que hay algo que nosotros debemos de estar despiertos porque también hay una señal. Hay una señal. Y si nosotros nos vamos ahora al libro, ¿no es cierto?, de Apocalipsis, capítulo 13, Apocalipsis, capítulo 13, allí habla, ¿no es cierto?, también sobre estos grandes poderes que se van a levantar. Y mira lo que dice Apocalipsis 13:5 en adelante, dice, presta atención, dice, también se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar 42 meses. Y abrió su boca en blasfemia contra Dios, para blasfemar de su nombre, de su tabernáculo y de los que moran en el cielo. Y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Y la adoraron todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no estaban escritos en el libro del cielo. Aquí hay otra gran señal. Dice que se va a levantar un poder. Un poder aquí, dice aquí, ¿no es cierto? Dice en el versículo 3, mira lo que dice, 13:3 dice, y vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada, y se maravilló toda la tierra en pos de esta bestia. Y dice que esta bestia se le dio autoridad para actuar, ¿cuánto dice? 42 meses. ¿Cuántos son 42 meses? Nosotros lo podemos sacar fácilmente, ¿no es cierto? 42 meses son 6 años y medio. 6 años, o sea, 3 años y medio, perdón. 3 años y medio, 42 meses. Y dice, y abrió su boca en blasfemia contra Dios para blasfemar de su nombre. Y mira lo que dice el 7. Y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. O sea que cuando esta bestia se levante, dice que prácticamente la Biblia es clara, dice, va a durar ¿cuánto? 3 años y medio. Algunos pueden decir es coincidencia o no, pero cuando apareció Sestio Galo en el año 66 después de Cristo y sitia Jerusalén, desde ahí en adelante hasta, ¿no es cierto?, hasta que vino la abominación desoladora y llegó el año 70 después al mando de los romanos, ¿no es cierto?, al mando de Tito, también pasaron 3 años y medio. Exacto. Y llegó la destrucción de Jerusalén. Y los que huyeron y estaban atentos, ¿no es cierto?, en el año 66, ¿cuándo fue la huida? ¿En qué año? ¿En el año 70 cuando vino la destrucción? ¿Poquitos días antes? No. La Biblia es clara, dice que la destrucción vino, ¿no es cierto?, ¿cuánto? 3 años y medio antes vino la señal. Y ellos, dice, huyeron. 3 años y medio antes vino la señal y ellos huyeron. Y ahora, ¿no es cierto?, aquí la Biblia en el libro de Apocalipsis dice que cuando se levante, ¿no es cierto?, este gran poder, dice que ellos vienen, ¿no es cierto?, con algo. Dice aquí, también se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Ellos traían un mensaje para el mundo, claro y preciso. Tenemos que adorar al sol, tenemos que adorar el día domingo,
Tenemos que transgredir el mandamiento que nuestro Dios nos dejó al principio cuando creó este mundo. También hay una señal. Y resulta que nosotros podemos ver, ¿no es cierto?, otros versículos. Dice, se le permitió infundir aliento, dice, la imagen de la bestia, para que la imagen hablase, hiciese matar a todo el que no la adorase, y hacía que todos, pequeños, grandes, ricos, pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Interesante. Si nosotros empezamos a sacar conclusiones de este, ¿no es cierto?, video que ya va a durar 35 minutos. ¿Hubo una señal para el diluvio? ¿Hubo una fecha? ¿Sí o no? Sí. ¿Hubo un año? Sí. ¿Hubo un personaje que se llamaba Matusalén, que Dios lo había dejado como señal que cuando él muera iba a venir el diluvio? Sí. ¿Hubo una señal, ¿no es cierto?, para la destrucción de Jerusalén? ¿Y hubo una señal clara y precisa? Sí. Cuando llegaran, ¿no es cierto?, dijo Lucas, llegaran los romanos, rodearan la ciudad, ustedes tienen que huir, tienen que estar atentos a esa señal. Ahora, ¿no es cierto?, vemos que también en nuestra generación, en nuestro tiempo, dice que también va a haber una señal, que se va a levantar un poder fuerte con autoridad que va a dominar la tierra, y dice, va a venir, ¿no es cierto?, con un mensaje fuerte y claro, tenemos que adorar el sol, tenemos que adorar al día domingo, al Dios Sol. Interesante. Y nosotros podemos seguir viendo incluso muchos ejemplos más, podríamos buscarte en la Biblia, pero ya para ir terminando y reflexionando. Los que estaban en Jerusalén en el año después de Jesús. Jesús murió en el año 31, ascendió al cielo. Quedaron allí, pasaron, ¿no es cierto?, el año 32, el año 33, el año 34 sucedió algo importante, la muerte del diácono Esteban. Un ejemplo, ¿no es cierto?, porque dice que estaba lleno del poder del Espíritu Santo, un diácono Esteban, un servidor, porque un diácono es un servidor. Entonces vemos que en el año 34 sucedió eso. Imagínense del año 34 al año 70. ¿Cuántos años pasaron? Algo así, ¿no es cierto?, de 36 años. 36 años para que llegara el año 70. Pero dice que el año 66, o sea que 3 años y medio nuevamente, ¿no es cierto?, lo volvemos a repetir. Antes, dice que los que estaban atentos, y estaban atentos, ¿qué es lo que digo cuando estamos atentos? Habían estudiado la Biblia, estaban en conexión con Dios, se habían arrepentido, estaban atentos a las señales, estaban llenos también del Espíritu Santo porque el Espíritu Santo los alumbró, tenían el aceite extra. En el año 66, después de Cristo, dice que huyeron. ¿A dónde? Dice que huyeron, cruzaron el Jordán y huyeron, ¿no es cierto?, a Pella, que era como un monte, una ciudad prácticamente muy poco sitiada, con muy pocos habitantes, porque era prácticamente un campo. Interesante. Y dice que los que quedaron en Jerusalén quedaron por el momento, llenos de beneficios, creyeron que habían triunfado sobre los romanos, creyeron, ¿no es cierto?, que la bendición de Dios estaba con ellos, pero en realidad no estaba. Siguieron adorando en el templo de Jerusalén, que habían levantado con tanto orgullo. Ojo con ese dato. Siguieron adorando en el templo de Jerusalén. Las personas que tenían cargo, los sacerdotes, los diáconos, todo funcionaba igual. Pero no sabían ellos que su destrucción ya estaba atada. No sabían ellos que su sellamiento ya había llegado. No se habían dado cuenta que la bendición de Dios ya no estaba con ellos. Estaba con aquel pequeño grupo que se había ido a Pella, aquel campo que prácticamente no tenían beneficio en aquel lugar. Voy a volver a repetir lo mismo. Los que se quedaron en Jerusalén estaban llenos de beneficios. Adoraban en el templo todos los días sábados. Estaban reunidos, sus cargos, sus cosas, todo funcionaba igual, las ofrendas, los diezmos, todo igual. Pero Dios ya no estaba con ellos. Dios se había ido con aquel grupito pequeño que estaba atento a las señales y dijeron, Jesús dijo, hay que huir. Ahora yo me pregunto, tú que estás escuchando este video, ¿estás atento a las señales? Saben que muchas veces nosotros hemos escuchado ya muchos videos. Algunas personas, ¿no es cierto?, muy estudiosos,
dicen que Jesús puede volver el año 2027. Otros dicen el año 31. Otros dicen el año 2034. Pero nosotros estudiando la Biblia, y yo lógico, no vamos a dar fechas, porque incluso podría darlas, porque la Biblia también avala eso. Podríamos decir, ¿no es cierto?, incluso hasta el día que la Biblia dice que en el Levítico 23 dice, ¿no es cierto?, en qué día iba a caer el día de expiación cuando aparecía el sumo sacerdote, y después de aquel día de expiación, ¿qué hacía el sumo sacerdote? Aparecía, salía del lugar santísimo, ¿y qué hacía? Bendecía al pueblo y el pueblo se sentía perdonado, y después ¿qué hacían? Les decía, ya estamos perdonados, estamos de fiesta, 7 días de fiesta después de aquel día que se declaraban. Eso es bíblico. No es algo que yo lo pueda, ¿no es cierto?, lo pueda inventar, porque usted lo puede buscar en su Biblia. Pero yo digo, ¿será de que vamos a reflexionar? ¿Será de que ya Dios nos ha dado señales? 2019, una pandemia. Perseguidos, encerrados, prácticamente, ¿no es cierto?, un caballito de Troya, donde íbamos a un supermercado, nos tomaban la temperatura, nos hacían colocar incluso la frente, parecía algo como para la risa. ¿Quién de usted que no está viendo este video no se tomó la temperatura, ¿no es cierto?, colocando la frente, o colocando la mano, colocando algo? Algunos quizás no querían, pero igual andaban con su mascarilla, igual se cuidaban. Igual acudían, ¿no es cierto?, a algún doctor o a alguna parte, ¿no es cierto?, allí a buscar algún beneficio. ¿Qué más podríamos decir en cuanto a eso? Si ya lo pasamos, ya estamos en el 2024, ya 1, 2 años que ya eso ya como que quedó en el pasado. Pero ¿y qué aprendimos de eso? Ahora, ¿no es cierto?, muchas veces nosotros decimos, sí, Jesús va a volver. Tenemos, ¿no es cierto?, la oportunidad hasta que Jesús se levante del santuario. Queridas amigas, 3 años y medio antes vino el sellamiento para el pueblo de Israel y muy pocos se dieron cuenta y huyeron. La Biblia dice en Apocalipsis 13, 3 años y medio antes se va a levantar la abominación desoladora. ¿Y usted dónde va a estar viviendo usted? Si el tiempo de gracia es hoy día que estamos a 1 de marzo o ya día sábado 2 de marzo, de este 2024, Dios te está dando la oportunidad, el mensaje para que tú huyas este momento de las grandes ciudades, de las grandes metrópolis, y quizás debieras estar viviendo ya prácticamente ya ni siquiera en una ciudad chica, sino que prácticamente en el campo. Mira lo que le sucedió a Lot, a su familia, a sus hijas. Porque ni hablar de sus yernos, porque sus yernos se quedaron prácticamente en la ciudad, contaminados, aunque sus hijas ya iban contaminadas, porque nunca las sacó de la ciudad. Y así, pero muchas cosas más podríamos hablar. Pero ¿qué estás esperando? Dime tú. ¿Que venga otro encierro? ¿Que venga otra pandemia? Vemos de repente hijos de Dios viajando de repente, porque hay que decirlo, porque ya no hay tiempo de hablar sin rodeo. Hijos de Dios en este momento, en el año 2024, viajando a grandes ciudades. ¿A qué? ¿A ganar más dinero? Porque esas son sus prioridades. Queridos hermanos, si no reflexionamos ahora, vamos a quedar encerrados en Jerusalén. Y ojo, vamos a pensar que estamos con la bendición de Dios, pero resulta que ya vamos a estar sellados para perdición. Busca lugares retraídos, como Elías, como Juan el Bautista. ¿De dónde vino Juan el Bautista? Del campo. ¿De dónde vino Elías, lleno del poder del Espíritu Santo? Del campo. De Galaad. Busca en la Biblia de dónde venía Elías, de Galaad. ¿De dónde era Galaad? Un lugar muy desierto donde no había gente. Incluso algunos le decían ermitaño. Y así podríamos seguir, pero buscarte, pero muchos más. Y quiero decir esto antes de terminar. Cuando tú escuches a alguien que diga, no es que Jesús va a venir el 2031, no es que Jesús va a venir el 2027, no es que Jesús va a venir el 2034. ¿Saben qué? No te asustes, ni digas nada de ellos. ¿Sabes por qué? Porque si hay alguien que le gustaba las fechas exactas, es a nuestro Dios. Exacto, Dios le gustaba la fecha exacta. Le dijo a Noé 120 años.
Y nosotros, si estudiamos las fiestas de Dios, nos quedaríamos prácticamente con la boca abierta. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde, y espero, ¿no es cierto?, que este pequeño estudio, como sea, nos sirva, ¿no es cierto? Maranata, Cristo viene, ¿cómo significa eso?, ¿no es cierto? Preparémonos. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde, que ayúdanos a compartir este mensaje. Lo importante es eso. Si lo que suceda, ¿no es cierto?, más adelante, el trabajo, ¿no es cierto?, la obra, la cosecha es de Dios, es del Espíritu Santo. Así que Dios te bendiga, ayúdanos a compartir este mensaje, y desde aquí me despido, ¿no es cierto?, hasta un próximo video. Que Dios te bendiga, ¿no es cierto? Profecías finales, centinelas de la verdad. Te deseo un muy, pero muy feliz sábado junto a tu familia, junto a tus seres queridos. Amén. Que Dios te bendiga.